Muy buenas tardes. No sé si me ven. Ya, ahora sí. Buenas tardes, yo soy la doctora Marisol Fonda Prudencio, soy médico internista, medicina paliativa y tratamiento de dolor, docente de la Universidad Mayor de San Andrés de endocrinología, y ahora les voy a dar lo que es la parte de prefacultativo. Esto, lo que vamos a hacer es hablar sobre lo más básico, ¿ya? Lo más básico de lo que es la histología. No es tan profundo porque es una introducción a lo que tienen que saber cuando entren a la carrera. A lo largo de la charla voy a ir utilizando terminología médica que ya tienen que ustedes acostumbrarse, porque nosotros tenemos otro léxico diferente. Pero si hay algo en lo que no me sirven, algo que no entiendan, lo pueden ir escribiendo en el chat, o si tienen dudas de lo que voy yo explicando, lo pueden ir escribiendo en el chat, y al final de la presentación voy a ir disipando las dudas que tengan. Lo primero que tengo que preguntar es si se ve la presentación y si me escuchan adecuadamente. Sí, se puede ver la presentación y se le puede escuchar. Se oye excelente. Es paralelo L, la materia de histología es. ¿Qué días pasamos con usted? Martes y jueves de 6 de la tarde a 7 menos cuarto. Ya. No habiendo más, vamos a empezar, ¿ya? Entonces empezaremos con histología, que viene de dos palabras griegas. Histo, que significa tejido, y logía, que significa ciencia. Todo lo que sea logía siempre es el estudio de. Entonces, histología es el estudio de los tejidos, que está aquí resaltado en rojo. Otra cosa, sus exámenes, hasta donde yo tengo entendido, es de un libro que les van a dar. No sé cuándo, eso tienen que arreglarlo en la unidad de prefacultativo, y de las teóricas. Entonces, le tienen que ir sacando, vayan sacándole fotito a cada una de las diapositivas para que las puedan repasar, ¿ya? Bueno. Doctora, entonces, una consulta, ¿las preguntas van a ser puntuales o van a ser para escribir? ¿Perdón? ¿Las preguntas en el examen van a ser puntuales? No se sabe todavía, eso recién vamos a organizarnos entre todos los docentes. Ya, gracias, doctora. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿El horario de histología va a ser martes y jueves? Martes y jueves de 6 a 7 menos cuarto. Perfecto, gracias. Ok. Voy a ver si hay algo más en el chat. Ya. Sobre los libros, nuevamente, no sé, eso tienen que hablarlo con el prefacultativo de la facultad. Tienen que preguntarle quién les va a dar el libro, cuándo, cómo, a ellos. En mi caso solamente es la teórica, que les voy adelantando que le vayan sacando fotito a cada una de las diapositivas para que puedan repasar. Ok, y bueno, sigan, si pueden poner aquí cualquier pregunta que tengan y seguimos entonces. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces, como les había dicho, histología es el estudio de los tejidos, ¿ya? Y el tejido es la unión de varias células. Entonces, tenemos que señalar que la histología no solo estudia tejidos, sino también cómo estos tejidos interaccionan para formar órganos. Y estos órganos van a cumplir funciones determinadas en nuestro cuerpo, ¿ya? También tenemos otro concepto que viene del francés tissu, que significa tejido, y deriva del latín también texere, que significa tejer, y esto tiene mucho sentido porque es como tejer. Es la unión de las células a través de algo que se llama matriz extracelular. La matriz extracelular es el pegamento que une célula con célula, ¿ya? Esta unión de célula con célula a través de la matriz extracelular va a formar órganos que van a cumplir ciertas funciones. Es así que las células tienen que ser coordinadas entre sí, por eso esto está en rojo, un conjunto de células y de matriz extracelular que realiza funciones coordinadas y complementarias. Esta sería como que la definición completa de lo que es la histología. Ahora, tienen diferentes funciones, ¿no? Hay que tener una relación entre la estructura que forma un órgano y cuál es la función que realiza. Como seres vivos, las células han de realizar funciones. Estas son, por ejemplo, la función de nutrición. ¿Qué quiere decir nutrición? Que captan el alimento a través del cual van a llegar a producir energía, ¿ya? Entonces, va a depender del tipo en el cual la célula se nutre. Tenemos a las autótrofas fotosintéticas, que solo han de llevar en los colegios, que son las células vegetales. Todas las plantas se alimentan a través de fotosíntesis, que es la captación de materia inorgánica, la luz,
y convertirlo en nutrientes, ¿ya? Entonces, ¿quiénes se nutren a través de la fotosíntesis? Las células vegetales y algunas procariotas como las cianobacterias. También tenemos las autótrofas quimiosintéticas, que utilizan la energía procedente de la oxidación, ¿ya? Y las heterótrofas, que son las humanas, porque nosotros utilizamos metabolismo de oxidación-reducción, utilizamos la fermentación y la respiración, ¿ya? Entonces, esta es la manera en la cual se pueden nutrir. También tenemos a la función de relación. Las células están en relación constante con su medio ambiente. ¿A través de qué? La membrana plasmática. Este gráfico que les presento, todo lo que está en amarillo es la membrana plasmática. Estos puntitos de colores que ven salir a través de la membrana son los receptores. A estos receptores se unen determinados mensajeros, como son las hormonas o neurotransmisores. Toman contacto y este contacto hace que se transmita una señal hacia el interior de la célula para que se pueda liberar ciertas sustancias, como puede ser una sustancia hormonal, como un neurotransmisor. Entonces, para que algo tome contacto con la célula, tiene que pasar por este filtro que es la membrana plasmática. Por tanto, la función de relación está principalmente dirigida por la membrana plasmática. La función de reproducción. Una célula proviene de otra célula. Nuestras células se reproducen a través de una, ¿no? Y esto es por dos mecanismos, la mitosis y la meiosis, que a través de estos dos tenemos a la producción de varias células. Los niveles de organización, esto es hablando netamente de biología, porque hoy día estamos hablando de generalidades. Estas semanas son generalidades. La siguiente semana vamos a entrar a lo más profundo de la célula, pero ahora vamos a hablar de la parte de generalidades. Esto tal vez lo han llevado ya, que es la organización biológica. ¿Y qué es la organización biológica? Son los distintos grados de complejidad de cómo se organizan los seres vivos. Empezamos desde lo más pequeño, que son los átomos. Estos átomos se organizan a nivel de moléculas, uniéndose y formando moléculas, y estas moléculas se van a unir y van a formar células. Pero la célula en su interior va a tener otras organelas que tienen función, ¿ya? Y eso es a nivel subcelular. Las células se van a unir, como hemos dicho, con la matriz extracelular y van a formar lo que son los tejidos. La unión de varios tejidos va a dar lugar a los órganos. La unión de los órganos va a dar lugar a aparatos y sistemas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A nivel celular serían las células del estómago, las células parietales. Muchas células parietales me darán el tejido gástrico, ¿sí? La unión de todo este tejido me va a dar el estómago. Y el estómago unido al intestino delgado, al esófago, al intestino grueso, me va a dar el sistema digestivo, ¿no? Y la unión de varios sistemas, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema digestivo, me va a dar un organismo completo. A esto es a lo que nos remitimos cuando hablamos de los niveles de organización. El nivel atómico, estamos hablando de los átomos. Todo lo que nos rodea en el planeta, todo lo que somos nosotros, está constituido a través de átomos. Por eso es que acá cita al físico Carl Sagan, que nos decía que somos polvos de estrellas, porque sí, para que vean la materia de la que ustedes están compuestos, todo ha tenido que venir desde un átomo. Y hoy sabemos que el átomo no es la partícula más pequeña del organismo, existen partículas mucho más pequeñas, ¿ya? Entonces, los átomos son unidades de materia más pequeñas que participan en las reacciones químicas, ¿ya? Pero el átomo no es lo más pequeño, les había dicho. Está constituido el átomo por partículas más pequeñas y entre estas tenemos a los protones, los neutrones, los electrones y hoy se sabe que lo más pequeño son los quarks, ¿ya? Y entre los más importantes, ya hablando de lo que nos compete a nosotros, de la parte biológica, de lo que está compuesto la mayoría de nuestra estructura y de las sustancias que necesitamos para vivir, tenemos al hidrógeno, al carbono, al oxígeno y al nitrógeno, que cuando entre ellos interactúan generan moléculas como la glucosa, que es lo que a nivel común se conoce como azúcar, que es como el nitrógeno que forma lo que son los aminoácidos y finalmente las proteínas, ¿ya? Entonces, la unión de estos átomos son muy importantes en biología. Eso es el nivel atómico. El nivel molecular. Las moléculas son la unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos. Acá tenemos un ejemplo muy típico, el agua. El agua es H2O, es la unión de una molécula de oxígeno con dos moléculas de hidrógeno. Y estos están unidos mediante lo que son enlaces químicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es importante porque el ser humano es el 70% agua y a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo el volumen de agua,
Ahora, estas son las micromoléculas, ¿no? Las moléculas. Estas moléculas, cuando interaccionan entre sí, forman estructuras más grandes conocidas como macromoléculas. Las principales respecto al ser vivo, a lo que nos compete, están los hidratos de carbono, carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Qué son los carbohidratos? Son lo que en el medio común se conoce como azúcares. Y como médicos es a lo que nosotros llamamos glucosa. Esos son los carbohidratos, ¿ya? Que pueden ser complejos, ¿no? Un ejemplo, está la papa, el pan, las galletas, ¿no? Esos son carbohidratos. Las proteínas están compuestas a través de aminoácidos. Y bueno, todos sabemos lo que es una proteína. La carne es una proteína, el huevo es una proteína. Los lípidos, que son las grasas que podemos encontrar vegetales y animales, y los ácidos nucleicos conforman lo más importante del ser humano, que es el DNA, donde se transmite nuestra información genética. ¿Ya? Estas macromoléculas generalmente son polímeros. ¿Qué quiere decir polímero? Son la unión de varias subestructuras. A esas subestructuras les llamamos monómeros. El ejemplo que se les da aquí en la diapositiva es, el monómero es la glucosa, que es lo que están viendo aquí, que es la unión entre el carbono y el hidrógeno, les decía. Entonces, este es el monómero. Cuando unimos varios monómeros, formamos esta rama grande, que es un polímero. Este polímero de varias ramas de monómeros se conoce como glucógeno. El glucógeno es un polímero que se almacena en nuestro hígado y es la reserva de glucosa que tenemos en nuestro cuerpo. Un segundito. Ok, entonces a nivel subcelular, les decía cuando hemos empezado la charla que lo que son los átomos van a ir a constituir moléculas y las moléculas se van a unir en algo grande que se llama célula. La célula es esto, ¿no? Esta célula, dentro de la célula, tiene otras estructuras que se llaman organelas. Cuando les hablo de la organización subcelular, estoy hablando de esas organelas. En esta imagen podemos ver, está el núcleo, el nucleolo, la membrana plasmática, el aparato de Golgi, el retículo sarcoplásmico, los centriolos, ¿no? Son todas estas organelas que se encuentran dentro de la célula y es una maquinaria que hace que nuestras células funcionen muy bien. Cuando hablamos del nivel de organización subcelular, estamos hablando de cómo interaccionan estas organelas que están dentro de la célula. ¿Ya? Y bueno, aquí es donde encontramos el ensamblaje de macromoléculas como los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, ¿ya? Que van a dar lugar a las organelas. Y les decía, la unión de varios átomos y macromoléculas va a dar lugar a lo que vemos acá, que es la célula. Y esto es algo que todo médico debe conocer, que es la definición de célula, que es la unidad básica y estructural funcional de todo ser vivo. Todo ser vivo, su principal estructura, lo que nos compone principalmente, es la célula. Todas las células, como ya les había explicado anteriormente, tienen que provenir de otras células por el proceso de mitosis y de meiosis, ¿ya? Es decir, tenemos células madre y estas células madre se subdividen en lo que son las células hijas. Entonces, nuestro cuerpo está constantemente renovándose. Nuestras células están constantemente con la capacidad de renovarse. Y eso es a través de que una célula proviene de otras células. Cuando se hace este proceso de división, se transmite lo que son los ácidos nucleicos, el material genético. Entonces, toda la información genética se transmite de célula a célula. Es así que cuando existe la unión entre los gametos masculino y femenino y se da lugar al embrión, se transmite la información genética de padre y de madre. Y eso es lo que determina la talla que yo voy a tener, el color de piel que voy a tener, el color de ojos, el color de pelo. Todo está transmitido genéticamente de célula a célula, ¿ya? Acá tenemos en la imagen célula animal, célula vegetal y la célula procariota. ¿Cómo está organizada a nivel celular? Los seres vivos tienen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son células que por sí mismas ya son una estructura viva. Eso es una célula procariota. No requiere la unión de otras células para funcionar. Eso es procariota. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del Helicobacter pylori, que es una bacteria.
Miren que esta bacteria tiene sus fimbrias, tiene su cápsula, tiene su espacio periplasmático, su pared celular, su núcleo, su flagelo. Y esta bacteria solita, es capaz de infectar humanos, de conseguir un medio donde vivir y de autoalimentarse. No requiere estar asociada con otras células para sobrevivir. Esta es una célula procariota. Pero nosotros no tenemos esa facilidad de vida. Nosotros necesitamos la unión de varias células. Entonces, el ser humano lo que tiene son células eucariotas, ¿ya? Y estas células eucariotas es lo que les mostraba hace rato, que está compuesta por membrana, igual por núcleo, por ribosomas, por aparato de Golgi, por retículo sarcoplásmico y por todas esas organelas que están dentro de la célula, ¿ya? Entonces, esta es la organización a nivel celular. Acá igual tenemos la imagen de lo que es la célula animal y la célula vegetal. Y si se fijan, no hay diferencia, ¿no? Ambas tienen núcleo, ambas tienen nucleolo, ambas tienen retículo endoplasmático rugoso, ambas tienen retículo endoplasmático liso, ambas tienen citoesqueleto, ambas tienen membrana plasmática, fíjense aparato de Golgi, que son todos estos organelas que se encuentran dentro de la célula, ¿no? Tienen mitocondrias, fíjense. Lo único que diferenciaría a la célula animal de la célula vegetal es la capacidad de esta que tiene de nutrirse a través de la luz solar. Entonces, para eso esta tiene, en vez del citoplasma, la célula vegetal tiene el cloroplasma, ¿ya? Que sería la única diferencia. Ok. Ahora hablando de nivel tisular, voy a repasar, porque creo que he corrido mucho para que esto se entienda, ¿ya? Habíamos dicho entonces que hay varios niveles de organización biológica para que nosotros tengamos una estructura grande, que es un organismo complejo, ¿ya? Empezamos desde la unión de átomos para formar moléculas. Estas moléculas van a formar células, pero las células solas no funcionan. Yo necesito estructuras dentro de la célula que la ayuden a funcionar como una maquinaria. Y esa es la organización subcelular, donde tenemos, les decía, núcleo, nucleolo, retículo endoplásmico, mitocondrias. La unión de varias células a través de la adhesión, que es la matriz extracelular, forma tejidos. Los tejidos se van a organizar y van a conformar órganos, como el corazón, digamos, ¿ya? Y este órgano se va a unir a otros, como el corazón con los vasos sanguíneos, que va a formar el sistema cardiovascular. La unión de varios sistemas va a dar lugar a un organismo completo. Esos son los niveles de organización biológica que los hemos ido desarrollando. A nivel atómico, tenemos al átomo, que habíamos creído hace mucho tiempo que era la principal y la más chiquitita estructura que teníamos. Hoy sabemos que el átomo no es lo más pequeño porque el átomo está compuesto de protones, de neutrones, de electrones y de los quarks. De todos los átomos que podemos encontrar en la Tierra, los principales, los que componen el material biológico con el que nosotros estamos relacionados, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos átomos se van a unir en lo que son moléculas, ¿ya? ¿Y cómo se unen? Mediante enlaces químicos. El ejemplo que les he traído es del agua, H2O, ¿ya? El agua. Pero no quedan unas cuantas moléculas, porque la unión de estas moléculas genera macromoléculas. Y las principales, hablando a nivel biológico, están los hidratos de carbono, el azúcar, la glucosa, los aminoácidos que componen proteínas, los lípidos que son las grasas y los ácidos nucleicos que son los que transmiten la información genética, ¿ya? Estas son macromoléculas que están compuestas de pequeñas moléculas que le llamamos monómero. La unión de estas pequeñas moléculas o monómeros nos dan polímeros. El ejemplo que tenemos aquí es del glucógeno. El glucógeno es la reserva de glucosa o de azúcar en nuestro cuerpo. ¿Cómo se conforma este glucógeno? Cuando yo voy comiendo una papa, un pan, estoy tomando refresco, toda esa glucosa en mi cuerpo va a ir a conformar, todo ese azúcar se va a transformar en glucosa al momento de ser absorbido en mi intestino. Esa glucosa son monómeros. Todas las glucosas unidas entre sí van a formar unas ramitas. A la unión de esas glucosas se le llama glucógeno. ¿Dónde se encuentra el glucógeno? En el hígado. Y es el almacén de energía que yo tengo para que cuando yo no coma y necesite energía, sea lo primero en ser desgastado. Pero esto es un ejemplo. Podríamos hablar también de cómo los aminoácidos unidos conforman una proteína, ¿sí? O cómo los ácidos grasos libres conforman lípidos. Habíamos dicho que a nivel subcelular están todas las estructuras que se encuentran dentro de la célula, que son estas.
el aparato de Golgi, el citoplasma, los lisosomas, las mitocondrias, el núcleo, los nucleolos, los centriolos, ¿no? Esa es la organización subcelular. La organización celular, ¿cómo se organizan las células? Se dividen en procariotas y eucariotas. Lo más sencillo, la procariota, ¿qué es? Un virus o una bacteria. Es una célula que por sí misma ya es un ser vivo. No requiere la asociación a otras células para subsistir. Mientras que la eucariota por sí sola no es un ser vivo. Requiere estar asociada a otras células para subsistir. Por tanto, los seres vivos, los animales, nosotros, las plantas, tienen células eucariotas. Las células eucariotas, a su vez, se dividen en las animales y las vegetales, ¿no? Que son parecidas en su estructura, lo único que diferencia es el cloroplasto que pertenece a la célula vegetal. La unión de varias células, hemos dicho que conforman los tejidos, ¿ya? Entonces, las células pocas veces funcionan aisladas en el cuerpo, generalmente lo hacen de manera conjunta. ¿Por qué dice pocas veces funcionan aisladas en el cuerpo? Un ejemplo que les voy a dar son los eritrocitos, los glóbulos rojos. La función del glóbulo rojo es llevar oxígeno a los tejidos. El glóbulo rojo no requiere estar asociado con 4 o 5 glóbulos rojos para llevar oxígeno a los tejidos. Basta un glóbulo rojo y este hace su función solito, ¿sí? No requiere estar asociado. Pero las células cilíndricas de lo que es el tubo digestivo del intestino sí requiere estar asociada entre otras células cilíndricas para que se pueda absorber los alimentos. Entonces, por eso es que algunas pueden funcionar de forma aislada, ¿no? Y otras, la gran mayoría, necesitan estar relacionadas entre sí para formar un tejido. ¿Ya? Un tejido está formado por un conjunto de células y el material que las rodea. ¿Qué es ese material que las rodea? La matriz extracelular. Hay 4 tejidos básicos que tenemos en el cuerpo. El tejido epitelial, la piel y las mucosas, ¿ya? El tejido epitelial es nuestra principal barrera contra las infecciones. Entonces, todo lo que es piel es parte del tejido epitelial. Todo lo que está dentro de nuestras cavidades son las mucosas. Tanto la piel de afuera como las mucosas tienen glándulas y las glándulas se encargan de la secreción y absorción de ciertas sustancias que mantengan la piel, que mantengan la mucosa hidratada, que la mantengan íntegra, que nos permita ser la principal barrera de protección, ¿ya? Entonces, ese es el tejido epitelial. Un ratito más, ya va a entrar. Ok, entonces ese es el tejido epitelial. El tejido conjuntivo. Les había hablado al principio que las células están aisladas, ¿no? Pero yo necesito que célula con célula se una. ¿Para qué? Para que conforme un tejido. ¿Cómo se unen estas células? Mediante una malla que le llamamos el tejido conjuntivo. Y ahí está la imagen, ¿no? Son como una red microscópica que sostiene a las células para conformar el tejido. Entonces, para que el tejido tenga esa estructura sólida que va a llegar a conformar finalmente los órganos, se requiere de este tejido conjuntivo. ¿Cómo está organizado el tejido conjuntivo? Está hecho a través de fibroblastos, que son las células que forman tejido fibroso, adipocitos y fibras. Y acá tenemos algo que estoy segura que han escuchado bastante, que son las fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Y luego tenemos una sustancia que une a todas estas, que es la matriz extracelular. Entonces, un ejemplo que les doy, porque aquí la teoría les dice, el tejido conjuntivo es uno de los 4 tipos de tejidos básicos del cuerpo, que cumple funciones de soporte, unión y protección de otros tejidos y órganos. Un ejemplo, la piel. Nuestra piel tiene colágeno, ¿sí? El colágeno, la matriz extracelular, las fibras elásticas y reticulares mantienen mi piel firme. Cuando yo envejezco, a partir de los 30 años de edad, dejamos de producir colágeno, poco a poco, ¿no? Entonces, va perdiendo la consistencia del colágeno. ¿Qué pasa con el tejido que estaba en las personas jóvenes? Bien, empieza a caer, ¿no ve? Ya aparecen los surcos nasogenianos, ya aparecen las arrugas, las líneas de expresión. ¿Por qué? Porque se está perdiendo parte del principal sostén del tejido, que son las fibras de colágeno. Entonces, recuerden que el tejido conjuntivo es el sostén que une y que mantiene adheridas las células entre sí. El tejido muscular. El tejido muscular está formado por células especializadas llamadas
miocitos y fibras musculares. Y eso ya lo conocemos. Tenemos el músculo liso que está en los intestinos, en todo el tubo digestivo. Tenemos al músculo cardíaco que está en el corazón y tenemos al músculo estriado que son los músculos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto está conformado, como pueden ver la foto, entre las pequeñas células que son los miocitos y la unión de estas células más el tejido conjuntivo forma lo que son las fibras musculares. ¿Cuál es la función de este? La contracción, el sostén, el movimiento de nuestro cuerpo. El tejido nervioso, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El tejido nervioso está encargado ¿de qué? De procesar y de transmitir estímulos eléctricos, ¿no? Es como que mi sistema nervioso central dice, levanta este vaso, y el periférico obedece y yo levanto el vaso, ¿no? Esa es la función del tejido nervioso. Su principal estructura celular es la neurona. Nivel de organización orgánica. Los órganos están conformados por 2 o más tipos de tejidos. Cumplen funciones específicas y por lo regular tienen formas reconocibles. O sea, hasta ahorita yo les estoy hablando de estructuras que ustedes tienen que imaginar porque estamos hablando de cosas microscópicas. Pero si ya hablamos del nivel orgánico, ya les decía, el tejido se une a través, las células se unen a través del tejido conjuntivo y me forman un tejido. La unión de los tejidos se va a organizar en algo más grande, más reconocible, que son los órganos. ¿Cuáles son los órganos? El cerebro, el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino, ¿no? Todo esto ya es la unión de varios tejidos que me conforma un órgano. Ese es el nivel de organización orgánico. Entonces aquí tenemos en el gráfico cerebro, pulmones, hígado, riñones, páncreas, intestino, ¿no? Aparato reproductor masculino, femenino, estómago, corazón. Pero esto no queda aquí, porque tiene que haber la unión de varios órganos, tienen que interrelacionarse entre sí para que yo como ser humano pueda desarrollarme. Esta interrelación entre varios órganos se les llama aparatos o sistemas. Aparatos o sistemas, es lo mismo. En medicina van a encontrar muchos sinónimos y a veces tenemos 5 nombres para una sola enfermedad o para una sola estructura. Es así ha sido creada la medicina y por eso es así de compleja, ¿ya? Entonces tenemos el sistema o los aparatos. ¿Qué es un sistema? Consta de órganos correlacionados y que tienen una función en común, ¿ya? Anteriormente se utilizaba el término aparato, pero ahora se llama sistema. Así que no se complica en la vida que se le diga aparato o sistema porque estamos hablando de lo mismo. También pasa que la medicina se actualiza cada cierto tiempo y hay nombres que ya no los utilizamos y que los hemos aprendido hace muchos años, ¿ya? Entonces ahorita hablamos de los sistemas, porque en realidad es un sistema. Acá nos ponen como ejemplo el sistema reproductor femenino, cuya función es la reproducción, ¿no? Yo les voy a poner otro ejemplo, el sistema digestivo. Hablando desde la organización celular, tenemos a la célula parietal, que es la célula gástrica. La célula parietal se va a unir con más células parietales a través del tejido conectivo y van a formar el estómago, que sería el órgano. El estómago se va a unir al intestino delgado, al intestino grueso, va a tener relación con el hígado, con el vaso, con el páncreas, y todos estos van a conformar el sistema digestivo. ¿Cuál es la función del sistema digestivo? La digestión, se los está diciendo tal cual. Es poder asimilar el alimento que llevamos a la boca para poder extraer lo que sirve y lo que no sirve. Lo que sirve, el sistema digestivo está encargado de absorberlo, de metabolizarlo y de volverlo a utilizar para que funcione nuestro cuerpo. Y lo que no sirve se desecha a través de las heces fecales, ¿no? Entonces es así como se organiza a nivel sistémico. Los sistemas del cuerpo humano, ¿cómo se clasifican? Tegumentario, la piel, esquelético, los huesos, nervioso, el sistema nervioso central y periférico, les decía, endocrinológico, las diferentes glándulas que tenemos que liberan hormonas que nos permiten funcionar bien, cardiovascular, la función cardíaca y de los vasos sanguíneos, respiratorio, que nos permite la respiración, digestivo, que les había dicho que nos permite la asimilación y la metabolización de los alimentos, y el urinario, que nos permite la excreción del exceso de líquidos, del exceso de electrolitos y de sustancias que mi cuerpo ya no necesita. El reproductor, que nos permite justamente reproducirnos y que la especie se siga perpetuando, ¿ya? Entonces, estos son los principales sistemas del cuerpo. Hasta acá nos quedaríamos porque el día jueves tenemos que ver la segunda parte de las generalidades. Entonces, dejo abierto el chat para que hagan preguntas en los últimos minutos que nos... Doctora,
Voy a ir leyendo el chat. ¿Ya? Vamos. ¿Cuántas diapositivas llevamos? Es que creo que no, para saber si las tengo completas. Son 22 diapositivas hasta aquí. Tienen que ser 22. Está bien, gracias. Doctora, una consulta. ¿Podría volver a explicar la parte de subcelular? Claro. A ver, aquí hay una pregunta de si es biología o es histología, pero la histología, dentro de las generalidades, tengo que hablarles de la biología. No se estresen porque todo lo que les he hablado ahorita lo vamos a desarrollar lentamente, de a poco, ¿ya? O sea, lo que estoy diciendo no es que nunca más lo vamos a repetir, sino que lo vamos a repetir cuando hablemos más de la célula, ¿ya? Ahorita es como una introducción, o sea, todo esto se va a seguir reproduciendo. Bueno, entonces esta materia es de histología, pero como les decía, tenemos que definir primero lo que es la biología. ¿Los virus son contarían como células? Claro. Los virus y las bacterias son células procariotas, ¿ya? Son células procariotas. ¿Por qué es célula procariota? Porque les decía, no requiere de la unión de otras células para funcionar. Un virus por sí solo te puede infectar. Ejemplo, algo que han debido ver en vida real, que es el COVID. El coronavirus es una célula procariota que una vez que entraba en nuestro cuerpo, varias células procariotas nos infectaban y nos enfermaban. Entonces, los virus, las bacterias son células procariotas. La diferencia entre la eucariota y la procariota es que la procariota basta una para su subsistencia, no necesita la interrelación, mientras que la eucariota requiere estar unida para conformar un tejido. ¿Ya? ¿Qué seguimos más abajo? Perdón. Virus contarían, ¿qué es un quarks? El quarks es, actualmente los quarks se sabe que es una estructura pequeña, partículas pequeñas que nos ayudan a la conformación. Son actualmente las reportadas como las más pequeñas que nos ayudan a la conformación del átomo. Ya lo he repetido nuevamente. Aparato y sistema es lo mismo, exactamente. Como les había explicado, medicina es un poco compleja por el léxico que utilizamos nosotros. Las palabras que usamos, la dicción, es diferente al resto de la población. Y también tenemos esto de que hay muchos sinónimos, muchos sinónimos. Una cosa puede tener 5 nombres en medicina. ¿Ya? Porque como han visto, algunas palabras derivan del latín, derivan del griego, derivan del francés, entonces eso se mezcla en nuestro léxico y por eso es que hay cosas que pueden tener más de un nombre. O en este caso, que anteriormente se les decía aparatos y hoy se les dice sistemas. ¿Por qué? Porque la medicina se está actualizando constantemente y hay definiciones que ya no se utilizan. Aparato y sistema es lo mismo, sí. ¿Virus son seres vivos? Claro que sí, los virus son seres vivos, son células procariotas. A ver, más abajo. Tema de generalidad es lo más importante, es que encendamos la conexión. Sí, exacto. Poco a poco se va a seguir viendo, ¿no? Ahorita obviamente es pues entrar a un mundo que es diferente para ustedes, pero no se preocupen, esto a lo largo de las clases vamos a ir desglosando. El tipo de tejido pertenece al adiposo. Tal cual lo estás diciendo, tejido adiposo. El tejido adiposo lo tenemos en todo nuestro cuerpo. Su función es mantener la termogénesis, que quiere decir mantenernos calientes, ser una reserva de energía. Ese es el tejido, pertenece al tejido adiposo, ¿ya? Y su función es mantenernos calientes, mantener energía. A través del tejido adiposo también se extraen ácidos grasos libres que se utilizan para la conformación de otras cosas, como puede ser las sales biliares, para la conformación de hormonas, por ejemplo, ¿no? Todo lo que avanzamos acá en el primer examen. Sí, exacto, por eso les digo, vayan sacando fotito a las diapositivas. Lo mismo, aparato es lo mismo que sistema, lo único que ha pasado es que se han actualizado las definiciones y le han cambiado, pero sigue siendo lo mismo. No sé por qué no puedo leer más abajo. La función de nutrición es cómo la célula se nutre, pero es un ejemplo, o sea, cómo se nutre la célula vegetal a través de la luz
la fotosíntesis, ¿no? Agarra la luz, que es una materia inorgánica, y la utiliza para su supervivencia, para nutrirse. Nuestras células, las eucariotas, requieren la absorción de hidratos de carbono, la utilización de lípidos, y lo utilizan en algo que se llama oxidación y reducción. ¿Para qué? Para formar energía, que es el ATP, que es como la gasolina con la que funciona la célula. ¿A qué se refiere el sistema tegumentario? Piel y mucosa. Cuando decimos tegumentario estamos hablando de piel y de mucosas. ¿Sacarosa es lo mismo que glucosa? No. La sacarosa está compuesta por fragmentos de glucosa. Por eso la glucosa es el monómero. La unión de varios monómeros va a dar otras estructuras, que son la sacarosa, la fructuosa, la lactosa, la maltosa, ¿ya? Pero eso es más complejo, eso ya sería bioquímica, ¿ya? Solamente recuerden que la forma más simple de estas es la glucosa. Cuando unimos más o una de glucosa, se van a conformar maltosa, galactosa, sacarosa. ¿Cómo se llama el conjunto de órganos del mismo linaje embrionario? De distinto. No te entiendo la pregunta. ¿Linaje embrionario en qué sentido? A ver, vamos arriba. ¿Cuáles serán los libros? De libros, nuevamente, no sé. Eso tienen que hablarlo con el sistema de prefacultativo de la universidad. ¿Cuándo les va a dar? ¿Cuándo les van a dar? ¿Cómo va a ser eso? Solamente nos han dicho que les indiquemos que tomen atención a las partes teóricas, le sacan foto a las diapositivas para su examen. Ok, creo que son todas las preguntas. Si no, vayan anotando unas cuantas más. Doctora, ¿podría pasar las diapositivas desde la primera hasta la última, por favor? Tal vez alguna nos podría llegar a faltar.